Buenas tardes para todos. Soy Susan Vélez, nutricionista de SmartFit. En la tarde de hoy los queremos acompañar brindándoles información acerca del tema de los carbohidratos y su función en nuestro organismo. Entonces, dando continuidad a este proceso de diferentes temas para contribuir al conocimiento del alimento para nuestro cuerpo y un adecuado entrenamiento y logro de nuestros objetivos, damos inicio entonces a la charla del día de hoy, que es sobre los carbohidratos. Entonces, en este momento de cuarentena, donde estamos tanto tiempo en casa, donde tenemos de pronto más actividades diferentes a las que teníamos anteriormente, llegan los momentos de ansiedad. Entonces, por controlar esos episodios de ansiedad, empezamos a hacer cambios en nuestra alimentación, ya sea que queramos conservar el peso o queramos de pronto hacer la continuidad de nuestro proceso durante la actividad física que teníamos anteriormente. Entonces empezamos a adquirir, a modificar hábitos en nuestra alimentación, y digamos que el grupo de los carbohidratos es el grupo nutricional sobre el que más mitos hay. Entonces, en esta parte de los carbohidratos es fundamental saber que juega un papel muy importante en nuestro organismo, como lo vamos a ver en un momento, y también que haciendo estos cambios de alimentación o buscando el logro de nuestro objetivo, tratemos siempre de estar asesorados por un buen profesional donde nos diga cómo debe ser ese consumo de carbohidratos para que podamos lograr la meta que estamos buscando. Entonces, en esta parte de los carbohidratos, como les decía, es el grupo que más mitos tiene. Entonces, si queremos bajar de peso, lo suprimimos de pronto en un porcentaje grande o lo suprimimos por completo. Y aquí empezamos entonces a descompensar nuestro organismo. Los carbohidratos conozcamos que son alimentos sintetizados por plantas que nos sirven para muchas funciones en nuestro organismo. Entre estas está, digamos, brindar la energía que necesita nuestro cerebro, también brinda energía para nuestro sistema nervioso central, para los glóbulos rojos y para las células intestinales. Quiere decir que también participa en el proceso de defensa de nuestro cuerpo en este momento que estamos buscando aumentar nuestras defensas, tener, digamos, que un sistema de defensas mucho más fuerte para evitar como el contagio o la parte de gripas o que se suprima nuestro sistema inmune. Entonces los carbohidratos ya vemos que también juegan un papel importante en esa parte de protección de nuestro organismo. Entonces no es bueno quitarlos por completo, porque entonces, como les decía, empezamos a descompensarlos. También entonces vamos a ver que los carbohidratos, en cuanto a la actividad física, ya sea deportistas o personas físicamente activas, estos carbohidratos son la principal fuente de energía que tenemos para ese entrenamiento, por ejemplo, de resistencia. También son la fuente o digamos el combustible principal para nuestro cuerpo y para también entonces crear esa reserva de glucógeno en nuestros músculos y en nuestro hígado. Entonces ya vemos que los carbohidratos no solamente son para la actividad física, sino que también funcionan desde la parte de la defensa de nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso central. Ellos los encontramos entonces en diferentes grupos. Conocemos que hay unos carbohidratos que son buenos y otros que no son recomendados o digamos que no son buenos. Se conocen como los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Entonces, estos carbohidratos simples son los que normalmente no recomendamos. ¿Por qué? Porque son el grupo de alimentos que cuando se consumen tienden a afectar de forma rápida nuestro índice glicémico, nuestra glicemia, que es el azúcar en sangre. ¿Qué carbohidratos o qué alimentos son esos? Entonces encontramos la fructosa, que es el azúcar de miel y de las frutas. También tenemos entonces la sacarosa, que es el azúcar de mesa, lo que normalmente siempre vamos a tender a decir que no adicionen azúcar a sus alimentos, que es la refinada. Y también encontramos entonces la lactosa. La lactosa entonces es el azúcar de leche, que normalmente cuando hay personas que son intolerantes es por esta parte del azúcar de la leche. Vemos entonces que en estos no los recomendamos mucho porque son los que tienen menor aporte o tienen muy bajo aporte nutricional. Entonces por eso no los recomendamos tanto en nuestra alimentación del día a día.
No quiere decir que no los vamos a volver a consumir o que los vamos a suprimir o que no vamos a consumir, como vemos muchas veces, esa parte de que no quieren consumir bananos, no quieren consumir, digamos, que la piña, que el mango, porque son alimentos que tienen mucho azúcar, ¿cierto? Es el mito, pero no quiere decir que eso sea malo, sino que tenemos que controlarlos un poco más, tener más ese conteo de esos carbohidratos en nuestra alimentación y moderar un poco más su consumo. Mientras tenemos los carbohidratos complejos, que son los carbohidratos que más recomendamos porque van a afectar en menor cantidad esa glicemia en sangre, están compuestos por los almidones y por la fibra. Entonces, en este grupo de carbohidratos complejos encontramos los cereales, donde vemos que está el arroz, la avena, la quinoa, que es un pseudo cereal que ahora está cogiendo, digamos, mucho uso en nuestra cocina porque tiene un buen aporte nutricional y también es algo fácil de preparar y consumir. Encontramos las leguminosas en este grupo de carbohidratos complejos, donde vemos que están las arvejas. También está entonces la parte de frijol, garbanzos, que son los más conocidos en nuestra alimentación. Tenemos las raíces y los tubérculos, raíces como, digamos, la papa, tubérculos, la parte de la batata, los plátanos, y vemos entonces también en esta parte de carbohidratos complejos los vegetales, pero no por su contenido de almidón, sino más por su aporte desde la fibra. La fibra es otro nutriente muy importante en nuestra alimentación y es uno de los que más descuidamos en nuestro consumo cotidiano de los alimentos. Entonces vemos que la fibra tiene muchas funciones en nuestro organismo. De igual manera, tenemos dos grupos para clasificar la fibra. Tenemos la fibra soluble y la fibra insoluble. La soluble la encontramos entonces en frutas, en semillas, en nueces. Este tipo de fibra lo que nos va a ayudar es digamos, a captar agua en nuestro intestino y a formar una especie como de gel que va a ayudar entonces a lentificar un poco más los procesos digestivos. Entonces ahí es donde hacemos el énfasis de consumir alimentos con buena fuente de fibra, porque al enlentecer ese proceso digestivo nos va a generar un poco más de saciedad, de llenura, y vamos a evitar como esa parte de picar o disminuir un poco los procesos de ansiedad. Y tenemos la fibra insoluble. Esta fibra insoluble la encontramos también en algunos alimentos de grano entero, en vegetales, y esta fibra lo que hace es aportar volumen a nuestras heces. Entonces la fibra la debemos de consumir frecuentemente en nuestra alimentación. Ya vemos que está en muchos alimentos y es ahí donde siempre hacemos el énfasis del consumo de mejor aporte de vegetales en nuestra alimentación. No tiene que ser, digamos, determinados tipos de vegetales, sino buscar los que más se acomoden a nuestro gusto o también a nuestra canasta familiar y consumirlos. Vemos que hay una variedad gigantesca en nuestra cultura alimentaria, entonces podemos siempre disponer de ensaladas. Si soy de las personas que poco me gustan los vegetales, entonces buscar preparaciones más llamativas, como lo hemos mencionado anteriormente. Los batidos verdes pueden ser una buena opción para este consumo de vegetales. No quiere decir que si no los consumimos, entonces en la parte de batidos verdes no vamos a tener ese beneficio, sino que esa parte de los vegetales los podemos consumir en las ensaladas comunes o utilizar estas preparaciones de batidos verdes, que no son solamente para esas personas que quieren perder peso, sino que es una estrategia para mejorar y aumentar el consumo de los vegetales como tal, y por ende de la fibra, que ya vimos que tiene muchos aportes significativos para nuestro balance de salud. En la parte de los carbohidratos siempre va a estar el mito de cuánto debemos de consumir, qué la cantidad que debo consumir, si peso tanto, si mido tanto, cuántos carbohidratos debo de ingerir. Sabemos que la alimentación es un proceso individual. Debemos entonces fijarnos muy bien siempre en la asesoría de un profesional acorde a nuestro objetivo y a nuestra composición corporal, y también sumado a nuestras costumbres alimentarias. Estas distribuciones de carbohidratos son diferentes. Tenemos una resolución que es la 3308 del 22 de agosto del 2016, donde se dan las recomendaciones de energía y nutrientes para la población colombiana. En esta resolución se recomienda para personas mayores de 18 años, es decir, adultos, un porcentaje entre el 50 al 65% del valor calórico total
del día, de los alimentos, basarlos en carbohidratos. Digamos que este rango, esta cantidad de carbohidratos varía dependiendo si soy una persona que quiere conservar el peso, si todo lo contrario quiero perder, o soy una persona que estoy buscando aumentar, también si soy una persona con alguna patología que limita el consumo de mis alimentos. Entonces debemos de ser muy bien asesorados para evitar caer en error y decir que los carbohidratos son los que afectan nuestro peso, son los que nos van a evitar pérdida de peso o los que nos van a aumentar nuestro porcentaje de grasa. Cuando tenemos una buena distribución de los alimentos, vamos a tener entonces el logro del objetivo que estamos buscando, pero cuando no tenemos una buena asesoría, cuando hago lo que le funcionó al primo o al vecino, es ahí donde tenemos entonces afectar nuestra composición corporal, nuestra salud y decir que los alimentos son los que nos generan eso, cuando es nuestra mala información y nuestra mala distribución la que genera los efectos negativos en nuestro organismo. Entonces, en esta parte de los carbohidratos, como les había dicho ahora, tenemos los carbohidratos simples y los complejos. De este 50 y 65% de carbohidratos al día, se recomienda que máximo el 10% sea de carbohidratos simples, es decir, de los que menos recomendamos. Si consumimos menos de esa cantidad no hay ningún problema, pero que máximo lleguemos a ese 10%, porque como ya vimos, estos no nos van a aportar buen aporte nutricional o significativo para nuestro organismo. Importante también entonces saber que nuestro requerimiento de carbohidratos y de energía en el día depende de lo que consumo con lo que gasto. Entonces, controlar muy bien ese gasto de energía, siempre mantenernos activos. La actividad física se ha evidenciado por todos los estudios posibles que nos va a brindar beneficios. Idealmente, desde que se tenga una práctica de actividad física de mínimo 3 veces a la semana, idealmente 3 a 5. Si somos personas que lo hacemos todos los días, no hay ningún inconveniente. Como les digo, la actividad física siempre nos va a brindar beneficios. Entonces, complementar nuestra alimentación con una buena práctica de deporte va a ayudar entonces al logro de nuestro objetivo. Vemos que estos dos, estas dos características, estas dos van siempre unidas, alimentación y ejercicio. Hay quienes dicen que es un 70% la alimentación y 30% el ejercicio. Hay quienes dicen que es un 50 y 50%. Sabemos que entonces debemos de planificar muy bien nuestra alimentación y por ende también nuestra actividad física. Nuestro requerimiento de energía depende también del objetivo que estamos buscando. Entonces siempre tener muy buena asesoría para lograr nuestro objetivo personal. Y por último, el método de cocción de estos alimentos, muy importante, porque puedo ser una persona que estoy teniendo un consumo, digamos, de ese 50-60% de mi requerimiento de carbohidratos, pero estoy haciendo preparaciones que no son adecuadas, como haciendo frituras, entonces porciones altas en carbohidratos, que lo que va a hacer antes es afectar ese aporte nutricional. Entonces, preferir preparaciones siempre asados, cocidos, al horno, que lo que va a hacer es brindarnos un buen aporte de nutrientes, controlando mucho ese aporte de grasas no saludables que van a afectar nuestra salud. Importante tratar entonces de consumir los alimentos de la forma más natural posible, por ejemplo con la parte de la papa, tratar de consumir su cáscara. En la cáscara es donde viene mayor contenido de fibra y las vitaminas. Entonces los alimentos que podamos consumirlos con cáscara, siempre hacerlo con cáscara, teniendo siempre muy buen lavado y desinfección de los alimentos para que sean más seguros en nuestro momento del consumo. Entonces, esa será la información para manejar en la importancia de los carbohidratos en nuestra salud y nuestro rendimiento en la actividad física. Vamos a responder algunas de las preguntas que tengan acerca del tema para solucionar las inquietudes que tengan. Entonces vamos a mirar acá dudas acerca de los carbohidratos y sus implicaciones en la salud. Bueno, vemos por acá la pregunta de qué engorda más, si el arroz o la pasta. Entonces, como vimos ahora en los carbohidratos, tenemos los simples y los complejos. En los complejos tenemos los cereales, donde tenemos entonces como principal el arroz, que es el más conocido o el que más consumimos en nuestra población colombiana. Ninguno de los dos engorda más que el otro. ¿De qué depende que yo suba de peso? Depende de si el consumo de alimentos que yo estoy haciendo
es superior al que mi cuerpo necesita o a las calorías que estoy gastando. Si yo consumo, digamos, 2000 calorías, pero en el día yo solamente estoy quemando 1300, 1400 calorías, entonces tengo unas calorías de más que no estoy utilizando, que por ende se van a ir a acumular en mi cuerpo y van a generar entonces crecimiento del tejido adiposo y ganancia de peso corporal. Entonces aquí es muy importante saber que no es un alimento el que me va a generar el incremento de peso, sino que es ese conteo calórico, y también entonces que va a influenciar en que esa ganancia de peso sea a expensas de grasa o de masa muscular, la calidad del alimento. ¿Listo? Entonces ahí también muy importante quitarle el mito al arroz, como lo tienen muchos alimentos. El arroz no afecta directamente el peso corporal. Sabemos que entonces es el conteo total de lo que yo me como al día, porque puedo consumir a las 3 de la tarde ya el total de las calorías que yo necesito, y de ahí lo que consuma para adelante me va a afectar el peso, como también si me llego a comer más de las calorías que necesito a las 10 de la noche, eso también me va a afectar el peso. Entonces no es ningún alimento ni un horario especial el que nos va a afectar en la ganancia o la pérdida de peso. Entonces aquí la alimentación la podemos ver variada, completa, consumiendo la porción que requiero del alimento, y al tener mejor o mayor variedad de alimentos voy a tener mejor aporte de nutrientes. Entonces quitarle ese mito al arroz. El arroz no es malo, lo debemos de incluir en nuestra alimentación, pero también lo debemos de contabilizar como lo que es un carbohidrato. Y ahí adicional entonces saber que ojalá o idealmente tratar de que ese arroz o esa pasta, si se puede integrar, muchos más beneficios para nuestra salud. Bueno, vemos por acá otra pregunta. Si quiero bajar de peso, los debo quitar totalmente. Entonces no es adecuado quitar por completo los carbohidratos de nuestra alimentación. Como vimos, son la fuente de energía de muchos órganos de nuestro cuerpo. Adicional, digamos que es el combustible principal para esa práctica de la actividad física. Entonces también va a significar o intervenir en nuestro rendimiento en el entrenamiento. Entonces, en la pérdida de peso, ¿qué es lo importante? Manejar que se tenga un déficit de calorías. Al hacer déficit de calorías no quiere decir que vamos a sacrificar algún grupo de alimentos precisamente, sino que al hacer el déficit de calorías también tenemos que asegurar un buen aporte de nutrientes para que esa pérdida de peso se haga de manera saludable. Entonces, para hacer la pérdida de peso, déficit calórico, ¿qué quiere decir? Quemar más calorías en el día, pero consumir menos de las que estoy quemando, pero que en ese consumo inferior o reducido también tengamos un buen aporte nutricional para cuidar nuestra salud. Miramos más dudas por acá. Bueno, ¿qué tipos de carbohidratos se deben de consumir antes de hacer ejercicio? Como lo dijimos hace un momento, importante tratar de que la mayor cantidad de nuestros carbohidratos sean carbohidratos complejos, que tienen mejor aporte nutricional, desde, digamos, nos va a brindar vitaminas del complejo B, fibra y diferentes nutrientes en nuestro cuerpo. Entonces, idealmente que basemos nuestra alimentación principalmente en esos alimentos. El carbohidrato antes del entrenamiento depende de qué alimentación tengo antes de entrenar. Si tengo de pronto entrenamiento después del almuerzo, pues entonces el carbohidrato puede ser una porción de arroz, una porción de pasta o de tubérculos. O si yo de pronto tengo ese entrenamiento después de mi media mañana, esa media mañana o ese carbohidrato puede ser una porción de fruta, o puede ser incluso una porción de tortilla, que nos puede ayudar entonces a tener esa alimentación un poco más completa. Pero los carbohidratos, si los tenemos incluidos en nuestra alimentación, deben estar fraccionados a lo largo del día, siempre teniendo en cuenta el momento del entrenamiento. Entonces acá es donde siempre les hago énfasis de tener una buena asesoría desde la parte de un profesional que me sepa distribuir esos carbohidratos acorde a las actividades que vamos desarrollando en nuestro día a día. Vamos entonces por acá a la última pregunta. Y nos preguntan entonces, después del ejercicio, ¿qué se recomienda comer? Antes y después del entrenamiento
podemos considerar los carbohidratos y las proteínas, ¿cierto? ¿De qué depende qué alimento específico debo escoger antes y después? Depende del objetivo que esté buscando. Si soy una persona, digamos, que estoy haciendo un aumento de peso y de masa muscular, entonces puedo tener incluso un consumo de 30 a 45 gramos de carbohidratos antes o después del entrenamiento, pero si soy una persona que estoy buscando una reducción de peso, no puedo consumirme esa cantidad, tiene que ser una cantidad inferior. Entonces, alimentos antes y después del entrenamiento siempre vamos a tener la recomendación de que sean carbohidratos junto con proteína, porque entonces vemos que carbohidratos es fuente de energía y proteína va a ayudar a nuestra masa muscular. La cantidad y el tipo de carbohidrato depende del objetivo, entonces siempre ser conscientes de que nuestro plan de alimentación es algo individual, acorde a mis características como persona, a mi cultura alimentaria, al objetivo que estoy buscando. ¿Listo? Entonces, con esa pregunta damos por finalizadas las inquietudes del día de hoy acerca del tema que tratamos, que fueron los carbohidratos y su función en nuestro organismo. Les agradezco su sintonía por acompañarnos en este día y los invito para que sigan conectados a las diferentes momentos, a las diferentes charlas que tenemos de alimentación y salud para la actividad física y todas nuestras clases grupales que los queremos acompañar en sus casas. Que tengan un feliz resto de día, que estén muy bien.